Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Esta es la clase del 3 de mayo. Vamos a comenzar donde lo dejamos, sin tener deberes. Solamente recordarles que el próximo domingo nos vemos a las 4 de la tarde por Zoom para hacer comentario de lo que estamos viendo ahora, de lo que estamos estudiando. Poder estar la mayor parte y os haré algunas preguntitas sobre el tema, ¿vale? De repaso. Y ya está, son 10-15 minutos. La verdad es que si entramos puntuales y a la hora que tenemos que estar estamos todos, 10-15 minutitos y hemos terminado. Yo sé que a veces el Zoom trae problemas, que nos cuesta porque se nos corta, porque no se nos oye, porque tal. A mí también me pasa. Entonces, pues si no estamos muy seguros, pues intentamos conectar desde 3-4 minutitos antes. Yo intentaré tenerlo abierto por si hay alguien que se quiere conectar o quiere probar a ver que todo vaya bien. Y así comenzar a las 4 todos juntos, porque así es más edificación, que todos podamos comentar las preguntas y todos escuchemos pues lo que decimos, ¿verdad? Vamos a orar. Amado Jesús, muchas gracias, mi Rey glorioso, porque este tiempo que puedo tener aquí, Señor, compartiendo tu palabra, para mí es un privilegio. Sé que tu palabra es santa, precioso, Señor. Yo quiero que fluya y corra de una manera pura. Señor, que sea tu palabra, que sea lo que tú nos quieres hablar, lo que tú nos quieres decir, Señor. Instrúyenos, háblanos y te pido, por favor, que nuestras vidas sean transformadas por el poder de tu palabra, que tu Santo Espíritu se mueva en nosotros, dándonos revelación, trayendo, Señor, redención, transformación. Señor, que hagas esa obra, la perfecciones, la completes en nuestras vidas, que podamos madurar y crecer en esta clase, Señor. Bendice este tiempo que cada uno invertimos en el nombre de Cristo Jesús, que sea este tiempo con mucho fruto, que sea de grande bendición. Amén y amén. Amén. Bueno, amados, nos quedamos en los cánticos, ¿vale? Y el tema de adoración, que es lo que vamos a ver hoy. Entonces, vamos a la página 48 y dice el cántico de Moisés, de esclavos a libres. Este cántico, hay algo que a mí me parece importante recalcar y es que a mí me sorprende que lo primero que sucedió cuando terminó esa liberación, bueno, terminó esa liberación, estaban ya todavía en el proceso, ¿verdad? Pero cuando pasaron el Mar Rojo y vieron ya a sus enemigos destruidos, lo primero que brotó en ellos fue un cántico. Entonces esto de alguna forma nos muestra cómo cuando el Señor derrota a nuestros enemigos, en nuestras bocas van a hacer un cántico, en nuestros corazones van a hacer un cántico, pues va a salir por nuestra boca, ¿verdad? Y cuando no hay cántico, muchas veces es porque hay angustia, hay opresión, hay otros yugos, ¿no? Que no nos dejan todavía alabar y bendecirlo. Pero mire que veo otro ángulo también en el cántico de Moisés y es lo que vamos a ver. Vamos a ver, Éxodo 15:1-3 dice, entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor y dijeron, canto al Señor porque ha triunfado gloriosamente. Al caballo y a su jinete ha arrojado al mar. Mi fortaleza y mi canción es el Señor y ha sido para mí salvación. Este es mi Dios y le glorificaré, el Dios de mi Padre y le ensalzaré. El Señor es fuerte, guerrero, el Señor es su nombre. Entonces, este cántico surge de exaltar y contar lo que Dios había hecho en ese momento, que era sacarles de Egipto totalmente. O sea, ya sabían que los egipcios habían muerto obviamente no todos, pero que el faraón con los carros y los ejércitos, esas fuerzas enemigas habían sido absorbidas por el mar. Y ellos se vieron libres, ya se vieron con esa paz, con esa tranquilidad de que ya nada les iba a venir a detener y que el Señor los había sacado. Y entonces nace el producto de esa es la causa, el motivo de este cántico. Entonces cada persona, según se convierta al Señor, según es librada, según es librada de pronto, pues algunos de obras del enemigo, algunos sus hogares el Señor los ha rescatado, algunos están en peligro de muerte o tenían depresión, cualquier circunstancia.
y el Señor los libertó. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer en su alabanza? ¿Qué es lo que va a brotar? Una alabanza que cuenta las maravillas del Señor. Cuando nosotros podemos ver lo que Dios hace en nosotros, nosotros debemos de aprender a exaltarlo, a glorificarlo, a contarlo y a cantarlo. ¿Vale? Entonces, los cánticos no son por entretener, no son por pasar el tiempo. Los cánticos tienen la misión también de glorificar a nuestro Padre y de contar las maravillas. Es una forma de contar lo que Él ha hecho. Eso es la alabanza. ¿Qué es la alabanza? La alabanza es el hablar de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Realmente eso es la alabanza. Amén. Pero yo veo que cuando ellos salieron, todos sabemos que, bueno, pues comenzaron así, cantando, alabando, pero que no mucho después ya empezaron a tener ellos conflicto, ¿verdad? Porque sabemos que hicieron el becerro de oro, sabemos que poco después se rebelaron y empezaron a tener una serie de como problemas por el camino, ¿no? Que muchos de ellos reflejan los problemas que nosotros vamos a tener o que podemos, mejor dicho, que podemos tener en nuestro caminar cristiano y que están escritos para que nosotros pues no caigamos en esto. Pero ellos entonces, miremos lo que pone aquí 4 puntos, ellos salieron y cuando salieron llevaban la ropa egipcia, ¿verdad? Ellos incluso los egipcios le dieron riquezas, le dieron joyas, le dieron un montón de cosas. Y esto es lo que a mí me muestra en sentido literal y en sentido figurado, es que muchas personas cuando salen del mundo y Dios los rescata, todavía no se han cambiado esas ropas, pero vamos a hablar de las ropas espirituales, es decir, van a ser personas que seguramente pues de pronto vienen a la iglesia, pero luego pues algún día por ahí a saber si beben o se van a la discoteca o mienten, o sea, sus ropas, perdón, son todavía ropas de mentira, ¿por qué? Porque, o de engaño, de envidia, de un montón de cosas que Dios dice que no, que nos despojemos de esas cosas. Pero como acabamos de ser sacados de Egipto, pues no tenemos otra ropa. Entonces vamos con esas ropas. Pero con esas ropas, estas personas, cuando nosotros recibimos al Señor, nadie nos debe impedir, ni nadie debe impedir que estas personas alaben al Señor, ni debemos de cuestionar la sinceridad con lo que la hacen, porque vienen con esas ropas, porque son las que tienen, pero de pronto ya tienen un testimonio y ya tienen algo que glorificar y magnificar de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y esto quiero hablar también literalmente. Cuando las personas llegamos al Señor, nosotros pues a veces no nos vestimos, a veces nos vestimos normal, pero a veces pues no nos vestimos lo más adecuadamente, tanto mujeres como hombres, ¿verdad? Nos vestimos como los egipcios, ¿no? Pero no podemos vestirnos de otra forma. A veces el simple hecho de que no tenemos otra ropa y hasta que se compran, y otras veces es porque no se dan cuenta, no han discernido todavía que hay una diferencia, que nosotros no nos podemos poner todo lo que los del mundo se ponen y que no debemos de andar como ellos, que nosotros tenemos que tener decoro en nuestra forma de vestir. Entonces, a veces aquellas personas van a alabar al Señor y lo van a hacer pues de pronto vestidos de una manera inapropiada, con los vestidos y las ropas egipcias, tanto en sentido espiritual como en el sentido literal. Pero debemos dejarlo. ¿Por qué? Porque el proceso y la transformación la hace el Señor. Entonces ellos alabarán, se gozarán, danzarán y el Señor en el camino nos va a ir limpiando y va a quitar y va a cambiar las cositas que haya que cambiar, ¿verdad? Otra cosa es que ellos no se congregaban. Es decir, cuando se empezaba, ahí vemos ellos pues de duras penas. Yo creo que era gente, cuando salieron de Egipto, eran gente tan pagana, no eran Israel, pero que no sabían ni a qué Dios, ni quién era Jehová. O sea, mira que a la primera de cambio hicieron un becerro, a saber qué más prácticas ellos realizaban o que acostumbraban, pero lo que definitivamente no están acostumbrados era congregarse. Y esto pasa también, que cuando uno empieza, a veces, uno se congrega una vez al mes y cómo le cuesta a uno, y si a duritas penas el domingo, ¿verdad? Pero luego ya uno va de alguna forma dándose cuenta de lo maravilloso, de la bendición
que el crecimiento que produce el congregarse, el resultado y el fruto. Entonces uno empieza a amar el congregarse y entonces uno ya se congrega más, y hay martes, viernes, domingo, y ahí va uno que nada lo detiene, ¿verdad? Porque ya uno ya siente, ¿no? Y quiere ir a la casa del Señor y alabar y servir y darle uno la vida al Señor. Pero eso es un proceso. Al principio no hay. Y no significa que la alabanza de nuestra alabanza, cuando de pronto nos pasaba eso, fuese menos sincera. O que, acordémonos, de pronto la nuestra la veíamos sincera, pero la de otro no la vemos así. Y no es así, ¿verdad? También vemos que ellos hablaban como los egipcios. Esa es otra cosa, que el hablar va cambiando poco a poco. También tenían costumbres egipcias. Entonces, de ahí, si nosotros debemos de ver que hay un periodo de transformación desde el cántico de Moisés hasta los siguientes cánticos que nosotros vamos a analizar. Y el cántico de Moisés es ese que cuenta de lo que ha hecho, que le engrandece al Señor, que le exalta. Pero las personas de pronto que acaban de salir difícilmente muchas veces van a entrar en algo más que no sea el nivel del cántico de Moisés, ese cántico de alabanza. Pero nosotros tenemos que avanzar más adelante, no solamente tener un cántico de alabanza, sino más allá. Vamos a seguir avanzando. Vemos también que en este cántico de liberación hubieron danzas con panderos. Éxodo 15, 20 y 21. Dice, Miriam la profetisa, hermana de Aarón, tomó en su mano el pandero y todas las mujeres salieron tras ella con panderos y danzas. Y Miriam les respondía, cantad al Señor, porque ha triunfado gloriosamente al caballo y a su jinete, ha arrojado al mar. Entonces ya no solo vamos a alabar con nuestra boca, tenemos que aprender a alabar con nuestro cuerpo. La danza es una expresión y la danza puede ser de mujer y de hombre. Los dos danzamos. Si queremos, yo lo diría, o sea, bailar. Creo que lingüísticamente no tiene una diferencia bailar con danzar, pero sí es verdad que nosotros en el entorno cristiano hemos apartado la palabra danza como para expresar de alguna forma que no connota la sensualidad y el libertinaje del baile, pero realmente lo que se hace en la iglesia, bueno, pues lo que hacen las hermanas y hermanos puede ser más parecido a danza, y lo que hacemos a veces los que no sabemos danzar, pues es más parecido al baile. Algo espontáneo, algo que sale del corazón al ritmo de la música y que expresa nuestro gozo y nuestra alegría. Pero claro está que como a veces esto se confunde, ¿no? O sea, no, pues se puede bailar significa que podemos hacer cualquier especie de baile. Y no es así, ¿verdad? Entonces nosotros pues nos reservamos esa palabra. Lo que pasa es que a veces los varones se entienden, ¿no? Pues que danzar es más de mujeres, y no, realmente no. Es la expresión corporal de la alegría, del gozo, de la exaltación que le queremos dar al Señor. ¿Vale? Entonces eso nace cuando somos libres. Cuando Dios nos ha hecho libres, aparece esa alabanza. Entonces imagínense, toda la gente que no alaba es de pronto que ni siquiera tiene esa libertad en su vida. Y tenemos que producir en la congregación nosotros mismos esa atmósfera de libertad, de liberación. Amén. El 2 dice, magnífica de María, de humilde sierva a bienaventurada. Lucas 1, 46, 55. Miren cómo lo alaba al Señor ella. Entonces María dijo, mi alma engrandece, en latín es magnificat, el Señor, y mi espíritu se regocija. Agallao, es altar de gozo, regocijarse. En Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva, pues he aquí, desde ahora en adelante, todas las generaciones me tendrán por bienaventurada, porque grandes cosas me ha hecho el poderoso, y santo es su nombre, y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los que eran soberbios en los pensamientos de su corazón, ha quitado a los poderosos de sus tronos, y ha exaltado a los humildes, a los hambrientos ha colmado de bienes, y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Ha ayudado a Israel y su siervo, para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia, para siempre. Y aquí nos cuenta un poquito y lo explica. O sea, María realmente yo creo que no tuvo ni siquiera una infancia fácil.
Y definitivamente tampoco debió ser fácil para una jovencita que la hagan casarse con un, pues José ya tendría sus añitos, y que no lo conocía, no era su novio, no era el que enamorado, no, era una situación muy diferente. Y de alguna forma cuando Dios la visitó, o sea, y ella siendo mujer en esa sociedad, siendo de pronto menos cavada, tenida de menos, a saber qué cosas había pasado ella. Pero era una mujer temerosa de Dios. Y Dios de alguna forma, por lo que dice aquí, la vio y la tuvo en cuenta. Entonces, ahí es cuando nosotros ya de pronto somos creyentes, pero sí es verdad que aunque hemos venido al Señor, a veces vemos como que nuestra vida no termina de encajarse, como que no lo vemos nuestro propósito muy allá. Y vamos como decir, bueno, voy Señor con tu gozo, voy agradecido, pero voy como sufriendo, ahí llevando una carga, ¿no? Y entonces el Señor la libertó. En ese sentido fue una liberación diferente, no fue de los enemigos, no fue de los egipcios, quizá fue de su propia condición. El Señor la exaltó. Y cuando el Señor de alguna forma nos visita, nos exalta, nos da de sus dones, nos da de lo que Él tiene para nosotros guardados, nace un nuevo cántico que va más allá. Ya no es un cántico tal cual de alabanza solamente, sino que empieza, es un cántico de relación, es un cántico, ya entra la amistad que se crea entre el Señor y nosotros. Y aquí hay una comparación, porque debemos saber que ese cántico que ella alzó, aunque le dio su punto de renovación, o sea, lo retocó un poco el cántico, pero es el mismo cántico que había hecho Ana, la mamá de Samuel, el profeta. Todos sabemos que Ana no podía tener hijos y le clamó al Señor y el Señor la concedió. Ana fue una mujer atribulada, fue una mujer que tenía que aguantar a la Penina, todo lo que decía y todas las cosas, y aunque tenía al marido que la amaba más que a Penina, pues eso obviamente no la consolaba. Y el Señor la consoló. Y de ahí nació un cántico. Pero yo veo que también nació algo, ¿verdad? Y lo que nació fue una mujer comprometida, una mujer de servicio, una mujer entregada, una vida entera a un propósito y de generosa en su vida, porque las dos de alguna forma dieron de lo que más amaban, se lo dieron al Señor. Mire, Hechos 10, 46, 47, pues le oían hablar en lenguas y exaltar, magnificar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros? Entonces, cuando hablamos ya de magnificar, y aquí vemos que lo que les mostraba a los discípulos que habían recibido la llenura es que magnificaban al Señor en otras lenguas. O sea, ya no es que contaran las maravillas que el Señor ha hecho, sino que lo estaban magnificando, hablando de quién es Él. O sea, para llegar a este nivel de alabanza hay que tener relación con el Señor. Para poder hablar y decirle quién es Él y qué es Él, lo tenemos que conocer. Nos tiene que ser revelada su santidad para cantarle santo, santo, santo. Podemos saberlo. Sí, yo sé que lo sabemos, pero a veces viene esa luz, a veces viene esa revelación en que uno siente, percibe, conoce en un entendimiento interior de lo que realmente es la santidad. Y sientes la santidad del Señor y eso hace brotar de ti esa adoración y esa, o quizás de júbilo, o quizás en adoración. A veces el Espíritu Santo se mueve de diferente forma, porque la música, el tipo de música, no es lo que marca lo que es, si es alabanza, si es himno, si es oración, qué es. No es el estilo musical, sino que es el contenido musical, ¿vale? Entonces, qué bueno que cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, estamos capacitados y el Espíritu Santo nos da el exaltar, engrandecer, magnificar a nuestro Padre Celestial. Amén. Y vamos a ver a la participación del ser integral. Esto me parece muy importante. Mire que lo vemos en Salmos 151, 6. Aleluya, alabad a Dios en su santuario.
alabarle en su majestuoso firmamento, alabarle por sus hechos poderosos, alabarle según la excelencia de su grandeza. Imagínense, ¿cómo tenemos que alabarle? Según la excelencia de su grandeza. Eso es inalcanzable. Eso es inalcanzable. Uy, Dios nos permitiera alabarla así, con la excelencia de su grandeza. Pero pues tenemos que, entonces esto es lo que nos está diciendo, que nos tenemos que esforzar, que debemos de darle lo mejor que haya en nosotros. Alabarle con sonido de trompeta, alabarle con arpa y lira, alabarle con pandero y danza, alabarle con instrumentos de cuerda y flauta, alabarle con címbalos sonoros, alabarle con címbalos resonantes, todo lo que respira alabe al Señor, aleluya. Entonces aquí, mire, aquí dice también que nosotros tenemos que alabarle ¿con qué? Con pandero y con danza, amados. Entonces, que no es que las de danza, pues ya los de danza ya danzan, no, nosotros también podemos darle lo que hasta donde podamos, ¿no? Algo podremos exaltarle al Señor con nuestro cuerpo, ¿verdad? Y no de una manera carnal, porque quizás aquí no sea el tema en la escuela bíblica, pero sí que me parece bien interesante. Y no sé, mire, esto sí que me gustaría que usted lo medite y lo hablemos el próximo día, sobre el tema de la danza, ya que no es un tema que está aquí, pero me gustaría, perdón, escuchar qué es lo que, cómo lo veis, la danza. Miren, mucha gente dice que la danza, así como la hacemos nosotros, es una danza carnal y que no es la danza que el Señor nos pide, porque la danza del Señor nos pide solamente la danza en el espíritu. O sea, cuando el espíritu te toma y empiezas pues a saltar o a dar vueltas, vale. Luego está otra parte que se va al polo y dice, no, pues la danza tiene que ser pues como la hacemos nosotros, coordinada, ordenada, y solamente los del ministerio, ¿no? O sea, no es que cada uno puede, y la danza del espíritu no existe. Y luego está de pronto que uno puede decir, bueno, todos podemos, según nos apetezca y según nos provoque, y danzamos y nos movemos y brincamos y nos lo pasamos pipa y bien, ¿verdad? Yo quiero que meditemos, no sé si me estoy haciendo explicar, en las posiciones que pueden haber, incluso entre ustedes, porque yo, por eso digo, vamos a hablar el tema el próximo domingo en el Zoom, ¿vale? Yo quiero escucharle usted qué piensa de cómo debe ser la danza. Amén. Lo vamos a hablar y lo vamos a llevar a la palabra. Amén. Y sobre todo que podamos ser edificados y al final todos tenemos que llegar a la misma conclusión. ¿Sí? De lo que nos enseña la palabra, pero la idea es que podamos entenderlo. Porque yo también quiero tocar el tema, me estoy mordiendo la lengua porque no quiero decirle nada más. Pero bueno, usted saca sus conclusiones y hablemos el próximo día, ¿vale? Y vamos a la página siguiente. Ah, no, mire que no lo comentamos. El Salmo 151 al 6. Aquí nos habla de 3 diferentes tipos de instrumentos. Uno son los de viento, lo del aire. El viento habla del alma, ¿verdad? Del espíritu, del ruá. ¿Vale? Entonces, aquí está hablando de cómo el Espíritu Santo se va a mover a través de nuestro espíritu y la alabanza tiene que ser en el espíritu. Amén. Nosotros tenemos que aprender a alabar al Señor y adorarlo con nuestro espíritu. Pero también mire que habla aquí del cuerpo y del alma. Cuando habla de cuerdas y flautas, bueno, más bien cuerda porque la flauta, aunque está ahí, es de los de viento, pero está la arpa, la lira, que son instrumentos de cuerda. Aquí está hablando del alma. Entonces tenemos que alabar también con nuestras emociones y con nuestro entendimiento. Tenemos que ponerlo de acuerdo. No podemos estar cantando una cosa y pensando en otra. Y también dice con el pandero, las percusiones. Todo esto nos habla del cuerpo. ¿Sí? Entonces, también nuestro cuerpo tiene que aprender a alabarle al Señor, hermanos. Y nuestra alma tiene que, bendice alma mía a Jehová, nuestra alma tiene que ponerse de acuerdo, no a sus pasiones, no a sus sentimientos, sino dispuesta para darle lo mejor al Señor y nuestro espíritu también. Amén. Bueno.
Vamos a avanzar. Hay algo aquí que no, o sea, que quiero hablar, pero que no está aquí, y son las expresiones de alabanza. 3 cosas quiero hablar de las expresiones de alabanza. Una es fruto de labios que confiesan su grandeza. Es decir, nuestra boca tiene que hablar y confesar que Él es grande, que Él es bueno. Cuando usted se levante, cuando usted hable con las personas, diga, qué bueno es Dios, exáltele, que en su boca siempre haya alabanza hacia el Señor, que en nuestra boca siempre esté contando los testimonios. No hace falta 5 minutos, ni 2 a veces, ni 1, para contar algo que el Señor ha hecho. Y usted dice, mire que encontré trabajo, gracias a Dios me proveyó. ¡Listo! Usted testificó que Dios le proveyó un trabajo y se lo puede testificar a quien sea. Entonces, que en nuestra boca y en todo tiempo haya alabanzas y frutos de labio que confiesan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en todo lugar. Otra expresión, claro, esto lo digo al hablar, porque es que la alabanza es al cantar, pero también al hablar. Dice también otra expresión son los gritos de júbilo. ¿Cómo es un grito de júbilo? No, eso no es un grito, eso es un grito pavoroso. ¡Ah! Que va a salir corriendo, no. ¿Cómo es un grito de júbilo? ¿Ahí ya lo oigo en su casa? No, no lo oigo en su casa. Creo que no está usted gritando en su casa. Pero ¿cómo es un grito de júbilo? Bueno, ahora me costaría a mí hacerlo porque eso se hace cuando uno está gozoso, cuando uno wow, o sea, el Señor llena tu vida de esa alegría y entonces ese grito de júbilo que lo exalta a Él, ¿verdad? Y entonces eso tiene que haber en nosotros. Yo no sé si alguna vez lo has hecho, pero yo creo que no debería ser algo escaso, porque el Señor no es escaso en las cosas que hace para nosotros. Entonces yo creo que cada uno debiéramos de dejar fluir, ¿no? Y darle esos gritos de júbilo a nuestro Señor, porque el Señor se lo merece. También esa es la segunda expresión y también la tercera expresión, está aquí el sol molestando, también la tercera expresión que es cántico nuevo. Entonces, ¿qué es el cántico nuevo? No es que usted se pone a componer una canción o escribirla, no, eso no es el cántico nuevo. El cántico nuevo es algo espontáneo, es algo que nace cuando tú estás orando, cuando estás hablando con Él, o estás mismo en la iglesia, estás bendiciendo al Señor y de pronto empieza a brotar de ti la mejor alabanza, empieza a brotar de ti lo que tienes en tu espíritu. Entonces se crea ese cántico nuevo. Eso tiene que haber en nosotros, hermanos. De verdad que les digo que les reconvengo en este sentido. Tenemos que tener cántico nuevo. Dios nos lo va a dar, Dios te va a dar, te va a poner ese cántico nuevo en tu corazón. Y no va a ser sentado en una silla buscando que Dios te dé una canción. Va a ser en los momentos más espontáneos, en los momentos que de pronto estás orando, en los momentos que tú estás orando, cuando no lo busques, cuando tu corazón sea como un río que se vierta al Señor o como ese vaso de alabastro que ungió al Señor. Cuando tú estés ahí, será el Espíritu, porque el cántico nuevo viene del Espíritu que lo pondrá. Y si es del Señor y Dios quiere que lo retengas, pues Dios te lo recordará y no se te olvidará. Y si no, pues será un cántico para ese momento y Dios te pondrá otro cántico. Pero siempre tiene que haber cánticos nuevos, gritos de júbilo, amados hermanos, gritemos de júbilo. Dejemos que el Señor nos llene de gozo. El Señor nos quiere ver gozosos, el Señor nos quiere ver libres, el Señor te quiere ver alegre. Con expresiones de alabanza, que tú saltes, brinques como cervatillo en su congregación, en tu casa, donde tú estés alabando al Señor. El Señor te quiere ver así y ya verás que eso te va a ministrar, te va a libertar tu vida, tu alma. Amén. Y otra cosa que yo quería hablar es que, miren, la música, ya lo he dicho, no es indispensable para la alabanza. Pero la música es una herramienta que añade, aporta a la alabanza, ¿ya? Ahora, ¿qué tipo de música? Eso quiero comentarlo rápidamente y lo veo importante.
¿Por qué? Porque algunos lo sabemos, otros no. Mire, lo digo así en pocas palabras. Nosotros nos tenemos que cuidar mucho de la música que escuchamos, tanto cristiana como no cristiana. ¿Por qué? Porque la música de los egipcios, en este caso, por ejemplo, si miráramos Israel, ellos traían músicas de los egipcios. La música que le vamos a ofrecer al Señor no tiene que estar mezclada con lo de los egipcios. Pero en esto hay que ser sabios, es decir, nosotros usamos los ritmos del mundo, pero no porque son del mundo, sino porque son los ritmos, tampoco es que haya gran variedad, eso se va modificando, bueno, sería un lío empezar a hablar ahora un poco de los estilos musicales, pero eso va evolucionando, bueno, no imitamos, pero sí es verdad que dentro de lo que hay en el mundo hay una parte formativa y una parte que nos aporta y una parte que nos hace crecer. Por ejemplo, tenemos guitarras eléctricas. En la iglesia usamos batería eléctrica. No usamos panderos de piel de cabra, ni de toro, ni, o sea, usamos las cosas, hay muchas cosas a nivel musical, tanto técnicas como musicales que vamos y no hay ningún problema en poderlas meter. El problema muchas veces va a venir en que nosotros nos guste más algunas cosas que son inspiradas, porque no toda la música es inspirada, obviamente, toda la música del mundo, toda no es inspirada por, vamos a llamarlo, musas, ¿no? O sea, espíritus que se dedican específicamente a crear música que produzca adicción y que controle las emociones y también que introduzca mensajes destructores en la sociedad. Obviamente no todo es así, pero bueno, del mundo que vamos a esperar. Lamentablemente a veces eso se mete así un poquito en la iglesia. Entonces nosotros tenemos que cuidar nuestros oídos. Es decir, es tan delicado que nosotros, yo diría que hay gente que es adicta a la música. Por ejemplo, yo estoy sirviendo en la alabanza. El Señor, desde que me convertí, o sea, me puso a servir en la alabanza. No sé por qué, porque no sabía cantar ni nada, pero ahí me puso, ahí me metió. Y créanme que yo nunca, desde un principio, yo cuando iba a la iglesia, yo no sé si por eso me puso el Señor en la alabanza, yo llegaba tarde porque no quería estar en la alabanza, yo solo quería oír la palabra. Y ya estando en la alabanza, siempre me ha costado mucho, o sea, no me gusta estar escuchando alabanzas, o sea, como tú. Entonces yo escucho alabanzas cuando tengo que aprenderme alabanzas, cuando voy a alabar al Señor y le voy a adorar. Y bueno, y cuando vamos de viajes a veces usamos así, no tanto alabanzas, sino como música, pues según qué. O sea, a veces un poco para ir ministrando, orando, o a veces así alegre para no dormirnos en el camino y cambiamos un poco. Pero, por ejemplo, si mami, yo no tengo ni, yo no mantengo, quizás no sé, alguna idea, pues debiera, pastor, así cambiaríamos más las alabanzas de la iglesia. Bueno, para eso están los hermanos que me van informando de las novedades de alabanza. Y cuando el Señor quiere, igual el Señor no sé qué hace, pero se ocupa de que las alabanzas lleguen. Pero ¿por qué le digo esto que me estoy enrollando mucho? Porque mire, yo pienso que la música puede crear también esa adicción en ese sentido. El problema es que si nosotros siempre estamos escuchando alabanzas y a oraciones ahí tin, pues yo creo que no vamos o sea, no va a atacar eso en mal nuestra vida, al revés, pues por ahí un mensaje del Señor dentro de las alabanzas y nos va a estar de una manera infiltrada porque no estamos atendiendo a lo que se está haciendo, pero está nuestro oído, nuestro cerebro está recibiendo, pues bueno, vamos a obtener un cierto beneficio. Ahora, ¿qué problema hay cuando nuestro oído se acostumbra a eso y deja a veces de distinguir la música del mundo? Porque como estamos acostumbrados, por ejemplo, yo cuando oigo y oigo ciertos ritmos o voy a comprar o tal, pues a ver, ponen música. Yo siempre escucho, o sea, no le presto atención, pero como mi oído no está hecho a estar oyendo ni tele ni nada, cuando oigo algo, digo, uy, Dios mío, y oigo lo que dicen, o sea, mi espíritu, o sea, yo no puedo estar tranquila. Mi espíritu, mi alma, algo sucede ahí y dice, no, pero qué horrible. O sea, la música del mundo es horrible,
horrible, horrible. Lo mismo me pasa con las pelis. Y perdón que me ocupe este tiempo, pero creo que le puede dejar algo de meditar a usted. Yo no digo que nadie tenga que ser como yo, cada uno somos diferentes. Yo tengo mis debilidades y tengo mis áreas que tengo que fortalecer y de pronto usted tiene otras. Pero yo le comparto. Por ejemplo, en casa no vemos apenas tele. Ahora que estamos en el encierro y todo esto, apenas una vez, de pronto, una vez a la semana vemos una peli. De pronto. Y no vemos nada más. O sea, nada más. De pronto a mis hijos, alguna rato después de la comida, les dejo una horita ver el programa este de las reformas que les gusta y ya. Tampoco tenemos tiempo. Eso también se lo digo. Pero a mí no me gusta. A veces también me siento con ellos un ratito, 15 minutitos, si se puede, a ver lo de las reformas. Pero ya está. ¿Por qué? Porque cuando yo veo una peli, y eso se le puede preguntar al pastor, sea buena, sea mala. El otro día, o sea, me afecta que ni puedo dormirme casi. ¿Por qué? Porque es una información que llega a mi vida. Son cosas que, y yo todo, yo siento, lo percibo, lo que está entrando, la información que está entrando y tengo que organizarla. Cosa que alguien que ve la televisión 3, 4, 5 horas al día es incapaz de hacer. Es incapaz de coger esa información y ordenarla. Entonces, esa información va quedando ahí en algún lugar y va a hacer su trabajo. No el trabajo que uno quiere, el trabajo por el cual se ha puesto. No va a poder discernir, sacar lo bueno de lo malo. Entonces, cuando nosotros escuchamos música del mundo, música de Dios todo el día y música del mundo, a toda hora por estar con un ruido, con un lo que nos pasa es que dejamos de discernir. Nos pasa igual con la televisión, nos pasa con todo. Dejamos de discernir lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo. Y nos volvemos como duros, como fríos, como que no lo sentimos. Pero en el momento que nosotros nos descontaminamos de todo eso, nosotros empezamos a analizar. O sea, usted escucha la alabanza, la escucha porque va a alabar al Señor, la alaba al Señor, lo hace con entendimiento. Cuando ve algo, lo hace con entendimiento, se cuida y es más difícil que el enemigo pueda abrir puertas en nuestras vidas a través de eso. Porque la música del mundo trae adulterio, trae fornicación, trae envidias, hay músicas que lo que incitan es a los jóvenes a tomar una actitud de rebeldía, anarquismo en la sociedad, de marginación. Incluso hablo de músicas cristianas que llevan a eso. Pero no se dan cuenta por qué. Porque están siempre escuchando. Entonces todo eso tiene sus peligros. Entonces, amados hermanos, ahí les dejo todo el rollo que le he contado. Pero espero que les sea de edificación. Les sea de edificación y que mire si en algo usted lo puede aplicar, meditar, pensar y que no siga de pronto si esto estaba errando, que no siga igual, porque para eso está haciendo la escuela bíblica. No es para aprenderse de memoria, sino para que haya también cambios de pronto en su vida. Si estaba escuchando música que no edifica, pues si la música ministra nuestra alma, nos va a ministrar alegría, nos va a ministrar tristeza, nos va a ministrar qué, pero la música del mundo toda está hecha para la fornicación, para el adulterio, para el odio, para tantas cosas. Poca cosa hay por ahí viable. Yo no digo que no, o sea, poca cosa hay y no pasa nada. Tampoco es que sea un pecado. O sea, escuchar música del mundo hay que decir las cosas como son, no es un pecado. Al menos obviamente que esté diciendo cosas que te hacen pecar, que te hacen pensar mal y que te traen cosas malas. Obviamente estás pecando, ¿no? Si estás permitiendo eso. Pero si no, en general, lo que produce no es pecado en tu vida, sino no es que sea un pecado como tal, sino que lo que hace es que te está ensuciando a lo mejor. Está dañando, Dios ministrándote gozo y de pronto tú escuchando cosas que te están ministrando cosas de tristeza, de soledad, o ministrando queja, o ministrando cosas que pues no tendrías por qué estar de acuerdo, pero como te gusta la música, pues lo escuchas. Esa es la trampa del enemigo. Ahora en el punto de la adoración, dice Juan 4:23, dice, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Parece un trabalenguas. Porque ciertamente tal es el Padre busca que le adore. Esto es un versículo tremendo, tremendo, tremendo para los que amamos al Señor.
el hecho de saber que podemos ser especiales, que el Señor nos está buscando y que cuando uno de sus hijos le adoran, los ojos del Señor se ponen sobre él, esto es maravilloso, maravilloso. Ahora, cuando habla de adoración, lo vamos a ver rapidísimamente. No es solo el tiempo que nosotros nos rendimos, le adoramos, le engrandecemos, le ministramos, sino que de ahí, cuando hacemos eso, también eso fluye hacia toda nuestra vida. El adorador siempre alaba. El que alaba no siempre es un adorador, pero el adorador es adorador en todas las áreas de su vida. No existe un adorador que solo adore cantando, mientras que sí existe una persona que alaba al Señor y alaba cantando, pero no le adora con su vida. Adorar implica servir, implica humillarse, implica ser sirviente, siervo de alguien. Entonces es ese momento en el que nosotros nos sujetamos a Dios, en el que nosotros nos humillamos bajo la mano de Dios y nos ponemos nuestra vida, nuestros deseos y todo nuestro ser bajo su propósito y su voluntad. 1, dice, la adoración lleva servicio. Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Jesús hizo una relación directa, que el servicio es parte de nuestra adoración. Y de la adoración nuestra tiene que nacer el servicio. Si no servimos al Señor, no estamos adorándole. Amén. Porque adorar, ya lo he dicho, quiere decir humillarse, servir, postrarse, rendir culto, rendir adoración, hacer algo por. La oración es algo mucho más completo, complejo que lo que es la alabanza. Entonces, una persona que sirve con su servicio está adorando al Señor. 2, dice, la adoración trae acción de gracias, cánticos y música. Ahí entra otra vez la música. Lo vemos en 2 Crónicas 29, 27, 28. Entonces Ezequías mandó ofrecer el holocausto sobre el altar. Cuando el holocausto comenzó, también comenzó el canto al Señor con las trompetas, acompañado por los instrumentos de David, rey de Israel, mientras toda la asamblea adoraba. También los cantores cantaban y las trompetas sonaban. Todo esto continuó hasta que se consumió el holocausto. Y esto puede ser bastante rato. Hasta que se consumió, porque no es que llevaban un ternerito, o sea, llevaban mucha cosa y permanecieron adorando, el pueblo adorando, cantando, los instrumentos sonando, adorando al rey de muchas maneras, ¿no? Entonces vemos que nosotros también tenemos que fluir en cánticos, en música y también en esa acción de gracias. Muchas veces una acción de gracias puede ser también no solo de rendición, cuando nosotros alzamos nuestras manos al Señor, nosotros le estamos dando. Quizá usted no trajo nada de sus manos, pero usted le puede dar al Señor, usted le adora con sus manos también al Señor. Ese es un sacrificio, puede ser que te duela por aquí, puede ser que no te apetezca, puede ser que te dé vergüenza, dale un sacrificio, algo que te cueste, no des lo que no te cuesta, dale al Señor lo que te cuesta. Amén. También Salmos 68, 24, 25 dice, ellos han visto tu procesión, oh Dios, la procesión de mi Dios, mi Rey, hacia el santuario. Los cantores iban delante, los músicos detrás, y en medio las doncellas tocando el pandero. Entonces, aquí vemos cuando se movía esa presencia del Señor, cuando estaba todo el ministerio a completo, todos juntos, ellos se coordinaban por ministerios, por grupos, para danzar, para cantar, para tocar, y ofrecían la adoración de esta manera. Entonces la adoración también va a conllevar cánticos, música y muchas veces también una expresión corporal de parte nuestra. Puede ser suave o puede ser más agresiva, eso no tiene que ver, pero sí es una expresión corporal que no va a ser nada carnal, sino que va a ser una expresión de agradecimiento y de adoración al Señor. 3. La adoración conlleva la ofrenda. Mateo 2:11. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron. Y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Entonces,
¿Qué más estamos viendo? Ya hemos visto tres cosas, ¿verdad? Que un adorador sirve, que para adorar al Señor hay que servir. Hemos visto que un adorador también le adora con la música, ¿verdad? Y es también expresión corporal. 3, que un adorador lleva ofrenda. Es decir, una persona que dice, no, yo soy un adorador del Señor, yo adoro a Dios, vamos a dejarlo ahí, vamos, yo adoro a Dios, pero yo no ofrendo, pero yo no diezmo, pues perdóname, pero esa persona no es un adorador de Dios. Esa persona no adora a Dios, adora el dinero, adorará a sí mismo, adorará a otra cosa, pero a Dios no, porque el que adora a Dios le da una ofrenda. Mire, hay gente que dice que no tiene. No, y se quejan, yo he oído gente, que no sé qué, que está muy mal, que no sé qué, pero de repente te salen con que, ¡pum!, se compraron unas entradas al fútbol o cosas así, y te casas. ¿Y de dónde, no? Colocaron que es eso. ¿Por qué? Porque adora el fútbol. Yo no tengo nada contra el fútbol. Lo que me refiero es que realmente a veces cuando adoramos algo vamos a hacer un esfuerzo y un sacrificio. A veces podremos dar más, podremos dar menos, pero el problema no es lo que damos, sino de lo que tenemos, que damos y cómo lo damos. Sí, es un fruto de adoración. 4, la adoración trae deseo de limpieza. Es decir, cuando adoramos al Señor y somos verdaderos adoradores, cada día vamos a desear ser más limpios y más puros para el Señor. Entonces, qué importante que, como el tema anterior vimos, hace 2 temas, seamos personas que se dejan aconsejar, que se dejan ministrar, porque desean ser cada día más limpias. Personas que ayunan. Vale, esto me va al 6, me salto y lo digo, porque el ayuno trae limpieza. El ayuno como tal no es para que Dios nos dé. El ayuno en realidad nos ayuda muchísimo a nosotros a limpiarnos y a consagrarnos más a Dios. Mire, el 6, la adoración trae ayuno. Según Samuel 12:16, David rogó a Dios por el niño y ayunó y fue y pasó la noche acostado en el suelo. Entonces David se levantó del suelo, se lavó, se ungió y se cambió de ropa. Entró en la casa del Señor y adoró. Después vino a su casa y cuando pidió le pusieron comida delante y comió. Entonces vemos aquí David, ya fue el término del juicio de Dios hacia la vida de David con ese niño al llevárselo. Y él estaba ayunando, pero ayunaba no solo por decir a ver que Dios se compadezca y no le quite la vida al niño, ¿no? Sino porque sabía que él también necesitaba, o sea, ser limpio y por eso aceptó, si así lo ha querido el Señor. No, ayúdame, límpiame toda rabia, límpiame toda ira, límpiame todo orgullo. De alguna forma David estaba siendo ahí limpiado y estaba siendo guardado de pensar algo contra lo que Dios había querido hacer. 5. La adoración te hace congregarte y te trae gozo. Lucas 24, 52, 53. Ellos, después de adorarle, regresaron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando a Dios. ¿Cuántos somos así? Yo sé que de aquí, de los que estamos escuchando, todos somos así. Que siempre que podemos andamos como los discípulos, con gran gozo y siempre en el templo alabando al Señor, dándole gracias y exaltándole. Amén. ¿Por qué? Porque somos adoradores. Y eso muchos no lo pueden entender, pero nosotros somos adoradores. Y por eso nos gusta estar en su casa bendiciéndole al Señor. Amén. Salmos 30, 11, 12 dice, tú has cambiado mi lamento en danza, has desatado mi cilicio. Me has ceñido de alegría para que mi alma te cante alabanzas y no esté callada. Oh Señor, Dios mío, te alabaré por siempre. Amén. Entonces, ¿qué conclusiones sacamos? Vale, yo creo que lo principal es que nos quedemos con las características del adorador, que dice, esto nos enseña que el Padre busca adoradores, es decir, personas que quieran servirle, que le canten de acuerdo a su palabra, que le den de sus tesoros como un homenaje y agradecimiento, que quieran limpiarse como el leproso, que se congreguen para estar en los lugares, que se sacrifique en ayuno para poder oírle mejor. Realmente el ayuno es para nosotros. La palabra griega eusebio significa estar rendido ante las virtudes del Todopoderoso, vivir en base a la piedad.
La palabra griega sabosomai significa reverenciar con preceptos religiosos ofreciendo sacrificios corpóreos, que se refiere a la adoración del cuerpo. Ponernos de rodillas, alzar nuestras manos, poner nuestra cara en el suelo, nuestro rostro en tierra. Tenemos que hacer esas cosas, amados hermanos, y esto tiene que nacer en nuestro corazón. Si no nace todavía, decirle: Señor, muéstrame tu gloria, enséñame, Señor, tu poder, muéstrame, manifiéstate a mi vida. Yo quiero adorarte por quién eres tú. Y el Señor de verdad que escucha y te va a dar. La palabra griega proskuneo significa hacer reverencia, postrarse, rendir adoración a Dios a sus pies. Esa es la adoración en el espíritu. Uno no se pone con el rostro en tierra porque le dé sueño y se quiera dormir. Así hacen los niños de la iglesia. Cuando usted los ve quebrantaditos, acérquese que están durmiendo. Pero nosotros no, amados. Nosotros tenemos que hacerlo porque no nos podamos mantener en pie. Y anhelo en el corazón que todos podamos vivir siempre esas experiencias, que el Señor nos permita vivir esos momentos en su presencia, en su casa, cuando estamos buscándole, que nosotros que estamos haciendo la escuela, cuando volvamos, Señor nos regale unas manifestaciones de su espíritu, de su presencia, que no podamos mantenernos de pie, ni siquiera de rodillas, que caigamos rostro a tierra adorándole, amados hermanos. Es lo más maravilloso. Eso es magnífico, eso sí es magnífico, y va a brotar de su boca alabanzas y cántico nuevo, amado hermano. No se deje detener, rompa y quiebra en su vida todo lo que le endurece, todo lo que le detiene. Creo que a veces nos llenamos de muchas cosas. Sáquese todo eso, sacúdase todo eso. Y más bien deje que el Espíritu Santo lo lleve en estos moveres nuevos para su vida, en cosas que no hemos caminado antes, como dice la palabra, nos va a hacer caminar Él, y sobre todo en este sentido, lo que es de su presencia, de su reino, que podamos ser sorprendidos, hermanos, amados hermanos, que la porción para ustedes sea grande, de verdad que Dios nos bendiga, que la porción para vosotros de verdad sea deliciosa, la mesa que aderece el Señor delante de vosotros. Y en el nombre de Jesús, si usted me deja y me permite, yo quiero declarar y ordenar sobre su vida que si hay algo obstruyendo que fluya la adoración, reciba en el nombre de Jesús, que se quebrante todo yugo que ha impedido que adoréis al Señor. En el nombre de Jesús, si usted necesita, en el nombre de Jesús, ore ahora, oramos que se quiebre toda atadura que el enemigo quiso poner para que no adoremos y para que usted no pueda meterse más con el Señor. Y más bien declaramos que lo que el Señor quiere, el Espíritu Santo, llevarnos y llevarles a cada uno de ustedes con una magnífica presencia en los ríos de su Espíritu, en medio de adoración, una adoración genuina, que ustedes se levanten como adoradores genuinos del Señor. Eso nada lo va a detener. En el nombre de Jesús, abra su corazón y reciba, porque el Señor se lo va a dar. Reciba porque el Señor lo va a hacer en su vida. Yo sé que sí, amados hermanos. Dios les bendiga muchísimo. De verdad que sí. Nos vemos el domingo. Bueno, conéctese en los cultos, pero el próximo domingo hablamos cara a cara por el Zoom, ¿vale? Dios les bendiga.